Continuamos, amigas, amigos televidentes, con este espacio informativo. Agradecemos en estos instantes la presencia del ingeniero Fernando Aguirre, quien postula como candidato a la reelección como asambleísta de la provincia de La Suay. Ingeniero, bienvenido nuevamente. ¿Cuál es el motivo de su candidatura a la reelección como asambleísta? Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy cordial y respetuoso al noble cantón de Girón, a nuestras mujeres y hombres que son parte de la historia de este cantón tan maravilloso como es Girón en la provincia de La Suay. El motivo por el cual, primeramente por buscar esa libertad tan anhelada en esta tierra de Girón, en donde nuestros próceres dieron la vida justamente a favor de la libertad. Hoy creemos que la libertad está de por medio, la libertad que hoy a través del miedo, a través de la persecución, a través de la discriminación, tras del abuso de poder que se está dando, una concentración del poder de todos los organismos de control a través de una justicia totalmente secuestrada que está sembrando miedo a través de la gente, calificándoles a ciudadanos como terroristas y a los que son realmente terroristas, realmente hablados como fuerzas de beligerancia. La motivación más grande es porque creo en la libertad, porque creo en la democracia, porque creo que tiene que haber puntos de equilibrio en la toma de decisiones, porque yo no creo que puede estar gobernado por un solo ciudadano que acapare todos los poderes del Estado. Creo que es importante que el pueblo ecuatoriano, el pueblo gironense, el pueblo de la provincia de La Suay abra los ojos. Hoy tenemos un gobierno tan millonario, un gobierno que ningún gobierno ha tenido tanta plata, 140 mil millones de dólares, pero ¿en qué estamos mejor? Han dicho que han reconstruido las vías, que muchas de ellas inclusive se ha denunciado por actos de corrupción y que ya están cuarteándose, pero se han reconstruido. ¿A qué costo? La seguridad social no está como se merece el pueblo ecuatoriano. Yo mismo he denunciado a nivel de la provincia de La Suay, a nivel nacional, la falta de médicos tratantes, la falta de los hospitales. Hoy que se está afectando en nuestra provincia de La Suay, por ejemplo, la situación de las imágenes religiosas, se han quitado capillas que pertenecían a algunos hospitales de la provincia de La Suay, que no se puede afectar a la fe. Hoy que estamos cerca de Navidad, que tiene que nacer el niño Jesús en el corazón de nuestro pueblo, hoy se está pretendiendo a través de colegios, manipulándoles a sus rectores y a sus funcionarios, y esto lo sé porque me han denunciado muchos padres de familia, que no se haga el pase del niño, que no se haga el nacimiento. Eso no se puede afectar. Eso lo denuncié públicamente y le he puesto una carta al presidente de la República como a la ministra de Salud, que fueron quienes dispusieron para que se quiten estas imágenes religiosas a nivel de los hospitales, y una serie de cosas que hoy estamos viendo: tanta inseguridad, tanta delincuencia, tanta pobreza, tanto impuesto. Hoy el pueblo está lleno de impuestos. Tenemos 10 reformas tributarias que ha afectado al pueblo ecuatoriano. Y no es que afecta solamente esto a los ricos, afecta a los más pobres. El areteo, que me he opuesto frontalmente a este areteo verde que quisieron hacer a través de del ganado, y dijeron que los que no están areteados no tendrán los beneficios. ¿De qué beneficios? Cuando en el mismo COTAD estaba establecido un impuesto más que se quería poner a través de la tierra y a través de sus animalitos a la gente que hoy me está escuchando. Ingeniero, estas son las propuestas que usted mantiene, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho usted como asambleísta durante este tiempo para conseguir precisamente los objetivos que usted plantea? Claro, efectivamente, yo creo que soy el único legislador de esta provincia de La Suay que ha estado permanente defendiendo a los intereses de mi pueblo. Comencé primeramente con la lucha en defensa, por ejemplo, del robo de las joyas del Monte de Piedad, que afectaron a miles de azuayos, en donde por negligencia de las autoridades del IES, que dicen que avanzan, no sé a dónde avancen, fueron afectados miles de ciudadanos en este aspecto. La lucha continua con diferentes grupos y sectores de mujeres y hombres azuayos, logramos conseguir una justicia anhelada a través de recuperar no las joyas, sino el dinero a un nivel más alto que tenía que ser entregado a todos los afectados. La seguridad social que ha sido fiscalizada, el caso de Equitranza, los proyectos de resolución que he pedido, los estados de emergencia que se han pedido a diferentes cantones de la provincia de La Suay, mis continuas fiscalizaciones que deben ser de conocimiento público a nivel no solo de la provincia sino a nivel nacional, como en el caso de la misma narcovalija, como en los casos de corrupción a través del Ministerio de Energía, de lo cual afectó a la ciudadanía azuaya y al pueblo ecuatoriano. A cabo de la última trabajo de fiscalización que yo hice, por ejemplo, es la estabilización del Cerro Tamuga, que se entregó un contrato a dedo por más de 8 millones de dólares, entregado a la empresa Equitranza, que de premio les dieron 1 millón
de metros cúbicos sin que exista un reglamento de distribución. Una serie de situaciones que se está fiscalizando y que yo he fiscalizado, por ejemplo, a la misma Seguridad Social. Lo denuncié al mismo alcalde de Cuenca y a su consejo cantonal por subir los impuestos a la ciudad de Cuenca. Le puse justamente una acción de protección defendiendo a mi ciudad de Cuenca en este aspecto. Y hoy justamente que están siendo afectados, por ejemplo, el pueblo gironense también con esta situación que se pretende subir los impuestos a través del camal, a través de los animalitos, que la carne subirá. ¿Por qué? Porque los impuestos se siguen poniendo a través de los municipios. Eso rechazo y siempre lo rechazaré. La lucha ha sido continua. El pueblo gironense, el pueblo azuayo, el pueblo ecuatoriano tiene dos alternativas: votar por legisladores que hemos dado la cara todo el tiempo, porque el pueblo gironense, el pueblo azuayo me debe haber escuchado todo el tiempo. Yo no he estado solo en campaña, como si algunos asoman hoy en tiempo de campaña a pedir el voto. Y la segunda alternativa es votar por legisladores que lo único que han hecho es repetir lo que disponen desde Carondelet y que en muchos casos, a través del COTAD, a través de la ley de tránsito, a través de la ley de educación superior, han afectado los intereses de nuestro pueblo, han afectado los derechos consagrados que están en la Constitución como en las garantías constitucionales. Hay muchas personas que opinan que la actual asamblea es una réplica, una copia, simplemente ha cambiado el nombre con el anterior Congreso, que no avanza, que no legisla, no fiscaliza. La semana anterior teníamos un diálogo con Liliana Guzmán, candidata asambleísta. Decía que la oposición no propone nada. El pueblo es pobre. Somos pobres, pero no somos tontos. Que no nos vengan con ese discurso repetitivo a venir a decir que la oposición. Yo presenté, cuando me posesioné a los 15 días de legislador, la propuesta que lo vuelvo a proponer, un proyecto de reforma a la seguridad social en beneficio a las damas de casa, que decía este gobierno que las damas de casa tienen que ser afiliadas voluntariamente y que el Estado les garantizará la estabilidad. Hasta el día de hoy no se cumple. Yo presenté ese proyecto de ley, hasta el día de hoy no existe. ¿Sabe por qué? Por ser oposición, porque este gobierno, si no están con las banderitas repitiendo a favor de la revolución, de esta mal llamada revolución, que lo único que ha hecho es pisotear los derechos de nuestro pueblo, no le dan paso. Entonces, que no me vengan a decir, claro, critico a esta asamblea porque es una asamblea castrada, una asamblea que está totalmente secuestrada por el poder de la revolución ciudadana, por disposiciones de este gobierno que lo único que ha demostrado es su prepotencia y su pensamiento abusivo en este aspecto. Una asamblea que no ha fiscalizado en nada. Yo he seguido 2 juicios políticos, por ejemplo. Uno, al canciller de la República por el caso que se encontraron 40 kilogramos de cocaína líquida en una valija diplomática, una vergüenza para este país. Hoy, ¿qué ha pasado? Tenemos una fiscalía vacante, con una justicia secuestrada por el Poder Ejecutivo. No hay un solo detenido. ¿De qué ha servido fiscalizar? De nada. No hay fiscalización. Se le siguió un juicio político, se le pretendió seguir un juicio político al ministro de Energía. Hace aproximadamente 2 años concedió un apagón tan grande a nivel nacional y se perjudicó a muchas familias. ¿En qué quedó? En nada. ¿Por qué? Porque se tiene una comisión de fiscalización que es servil a este gobierno y que lo único que ha hecho es archivar todos los temas de fiscalización. La asamblea... Ingeniero, si es que la próxima asamblea está predominada o mayoritariamente formada por miembros del actual régimen. No va a pasar eso, porque el pueblo está abriendo los ojos, el pueblo se siente cansado, el pueblo se ha dado cuenta que lo único que hemos recibido de este gobierno es propaganda abusiva y venta de ilusiones. Hoy tenemos, ¿qué tenemos? Más inseguridad, más pobreza, más persecución, más miedo, más irrespeto, odio entre ecuatorianos. Mientras un ecuatoriano tenga miedo a otro ecuatoriano, no existe la libertad. ¿Qué vamos a hacer? La próxima asamblea será mayoría, no de este gobierno, sino mayoría de las diferentes tendencias. Nosotros con Lucio Gutiérrez, que es un hombre del pueblo, llegaremos a la segunda vuelta y tendremos y nos convertiremos en una de las principales fuerzas. Hoy somos la segunda fuerza a nivel nacional, el Partido Sociedad Patriótica. Nosotros queremos convertirnos en la primera fuerza y lo vamos a lograr, porque no vamos a permitir tener, y tampoco se va a dar, una próxima asamblea que lo único que serán legisladores que levanta manos y aplasta botones, que lo único que fueron aquí es afectar los derechos de nuestro pueblo. La próxima asamblea será una asamblea donde haya equilibrio. No se puede tener un montón, como les calificaron a muchos de ellos, de borregos, que lo único que han hecho es ir a levantar la mano a favor de los proyectos que manda Correa. Aquí Correa no es el dueño de la verdad.
Aquí el pueblo tiene que recuperar el autoestima, el pueblo tiene que abrir los ojos y darse cuenta que en una democracia se necesita equilibrios de poder, que se necesita un poder legislativo autónomo e independiente, una justicia autónoma e independiente. Hoy vemos muchas persecuciones a mucha gente que no comulga con este gobierno y no puede darse ese sentido. Ingeniero, los males que si es que lo podríamos calificar así, que se ven o que usted ha calificado en este actual régimen, también fueron denunciados cuando ustedes fueron gobierno. Vea los actos de corrupción de este gobierno. El gobierno de Lucio Gutiérrez. Lucio fue el único presidente que fue sacado inconstitucionalmente y que se entregó a la justicia como un hombre de honor, y no pudieron demostrar nada. Este gobierno, que lamentablemente hoy está tan de moda, pues la rendición de cuentas a cada 5 minutos, que sale el ministro, que sale el gobernador, que sale los legisladores, que sale el presidente, pero con el dinero de nuestro pueblo, pues, porque ese dinero no se invierte en seguridad, educación, salud. Los pocos espacios que nos dan a la oposición, al legislador Fernando Aguirre y a muchos legisladores de la oposición, lo único que hacemos es orientar a nuestro pueblo, decirles la verdad y decir lo que estamos haciendo. Se habla de corrupción, estos son los casos de corrupción de este gobierno. ¿Por qué digo que la fiscalía está vacante? El pueblo no puede olvidarse el caso Patiño Videos, el caso Come Cheques, caso Palo Azul, caso Radares Chinos, caso del Gran Hermano de contratos de miles de millones de dólares a favor de Fabricio Correa, caso Vial Mesa de la familia prácticamente de la familia Alvarado, caso Chucky Seven del caso del juez Paredes, el caso EICA, que ahí estuvo también el señor Pedro Delgado, el primo del señor presidente de la República, caso de chalecos de la Comisión de Tránsito, de un contrato millonario entregado a dedo y que ya no vale, caso de la narcovalija, que llevamos 1 año y no hay un solo detenido, caso Pedro Delgado, caso Dusac, que le prestaron $800.000 del dinero del pueblo a dedo. Esa es la situación. Caso Irán, Petrochina, con petróleo adelantado a intereses al 7.2, peor que los chulqueros. Caso Glass Viejo, el papá del candidato a la vicepresidencia, enjuiciado por el caso de una violación a una menor de edad, a una mujercita menor de edad. Caso de los presos del Uluncoto, que hoy se les dice que son terroristas por encontrarles con documentos que de pronto son del Che Guevara. Cuando cantan las canciones del Che Guevara con Correa, ahí sí son revolucionarios, pero cuando no cantan con él son terroristas. Caso Gama Visión, casos jueces chimbos, caso firmas falsas, y etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir diciendo los casos de corrupción, pero ¿por qué no se han transparentado? Porque no hay justicia. Esa es la gran realidad. No hay justicia en este país. Ingeniero, otra de las causales de la baja calificación que se le da a la asamblea, por ende a los asambleístas, es que van personas que no están debidamente preparadas para cumplir esas funciones. Ustedes han postulado a personas populares y de las cuales se dice no son las mejores opciones como para poder legislar. Totalmente de acuerdo, eso está en manos de nuestro pueblo. O vota por legisladores que tenemos el suficiente conocimiento para poder apoyar y defender los intereses de nuestro pueblo, y que ya lo hemos demostrado en nuestra trayectoria, o votan justamente a los cuales usted se manifiesta. ¿Y por qué se han creado estos legisladores, como usted bien ha manifestado, que les han calificado hasta de borregos y hasta de burros? Porque eso es lo que ha calificado la ciudadanía. Porque la misma Constitución que crearon Alianza País con mayoría gobernista, en su artículo 11, numeral 2, que dice que nadie puede ser discriminado por situación social, política, económica o religiosa. Entonces, ¿el pueblo qué tiene que hacer? Cualquiera puede ser candidato, pero está en manos del pueblo votar por quienes hemos dado la cara y hemos defendido a nuestro pueblo todo el tiempo, o votar por esta gente, como bien usted lo ha calificado, que no tiene ni siquiera un aval académico, un conocimiento para poder legislar, y más que todo, que no van a ir a defender los intereses de un pueblo, sino defender los intereses de un gobierno que quiere perennizarse en el presente, en el pasado y en el futuro. El gobierno de Correa ya va 6 años, es parte de este pasado. En sus filas los candidatos que se está mencionando, ingeniero. Por eso digo, justamente está en manos de este pueblo en decidir por legisladores que defenderán los intereses y tendrán el conocimiento suficiente, la credibilidad y la experticia para poder legislar, o votarán también por candidatos que no tengan esta experticia. ¿Y quiénes hoy se rasgan las vestiduras en decir esta situación? Fue este propio gobierno que decía que ya no más payasos, pero este mismo gobierno es el que ha puesto una serie de candidatos que no tienen el conocimiento suficiente y el aval académico para poder legislar con leyes coherentes que representen y que protejan a nuestro pueblo.
Ingeniero, antes de concluir, una petición que la publicidad que se coloque en la ciudad, hablo del Cantón Girón, se la retire inmediatamente luego de concluido las elecciones, todo eso. Vamos a hacer esa petición a todos los candidatos. Si amamos a un pueblo, pues empecemos respetándolo. Me parece muy ético, y eso lo haremos también en nuestro partido, lo que sí hemos criticado, y acabo de ponerle una denuncia penal al señor Fernando Alvarado Espinel, que es el secretario nacional de comunicación de este gobierno, abusivo, que sigue bombardeando los diferentes medios de comunicación con cadenas en contra de nuestro candidato a la presidencia, Lucio Gutiérrez, diciéndoles y mintiéndoles al pueblo, calumniándoles, mintiendo, diciendo que en la época de Lucio Gutiérrez habían muchas huelgas, que habían muchas manifestaciones. Claro que habían manifestaciones, porque había democracia, pues. Hoy no se dan las huelgas, ni paros, ni manifestaciones. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo y va presa. Ha dicho que en la época de Lucio Gutiérrez todo subía. Mentira. Correa tal vez no vivía esa época aquí en el país, pues, porque antes tampoco vivía aquí, y capaz que cuando pierda las elecciones tampoco vivirá aquí, se irá a Bélgica o a donde ellos planifiquen. No se le puede mentir a este país. Lo enjuicié por peculado y desacato al señor Fernando Alvarado, y el día de ayer, de la forma más cínica, volvieron a dar en los canales de televisión, induciendo, diciendo que este gobierno es el mejor y que el gobierno de Lucio de Gutiérrez fue el peor. Le dejo en las manos de este pueblo que no se puede olvidar, un gobierno de sociedad patriótica que le dio estabilidad, que no le dio persecución, que le dio seguridad, y más que todo era más barato, había siquiera que comprar. Hoy la gente va al mercado con una canastita y regresa comprando en funda, porque todo está subiendo, y más que todo, estamos bombardeados por la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico. Abramos los ojos, mis queridos amigos. O votan por la libertad de este pueblo, o votan por una dictadura disfrazada de democracia. Yo les invito a que rompamos el miedo, y me solidarizo con la gente también que ha sido perseguida por este gobierno, por muchos líderes campesinos. No podemos seguir permitiendo que nos sigan pisoteando el autoestima. Abramos los ojos y no permitamos que un grupo de abusivos que hoy están en el poder traten de minimizar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es libérrimo, y por esa libertad sagrada tenemos que seguir luchando. O votamos por la libertad, o votamos por una dictadura disfrazada de democracia. Bien, agradecemos la presencia del ingeniero Fernando Aguirre, candidato a la reelección para asambleísta de la provincia de La Suay por Sociedad Patriótica. Un nuevo espacio publicitario, amigas, amigos televidentes. Enseguida con más informaciones retornamos.